Padre bendito, te pido que la palabra sea útil, que pueda corregir, instruir y que sea todo conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este fin de semana pude aprender, ¿no? Bastantes cosas. Una de las cosas que aprendí es esto que decía Lea al principio. Nosotros somos representantes de Jesucristo acá en la tierra. Esto que decía Lolo, de ser guiados por el Espíritu, toda verdad, y de hablar conforme a su palabra, la palabra escrita. Hoy trajo una palabra que no tiene nada que ver con lo que vimos el fin de semana, pero sí. Y tiene que ver con la honra. El fin de semana, de manera íntima, el Señor me reveló cuál es como el rol que cada uno tenemos que cumplir. Somos un cuerpo, cada uno cumple una función. Y muchas veces está lleno de creyentes que vienen durante muchos años y no conocen cuál es su función. Es más, son medio hombre orquesta, ¿no? Cada uno prueba así cantando, prueba con las palmas, prueba con ordenando sillas, prueba. Y como que todos hacen todo y no hay un orden, ¿cierto? Y cuando vamos a la palabra, si hay algo que tenemos en Dios es que es un Dios de orden, que le gusta que las cosas sean de manera ordenadas, siempre y cuando Él las ordene, ¿no es cierto? Dice que Él puso a los miembros del cuerpo y repartió dones como Él quiso. Entonces, cuando uno está ubicado en el lugar que tiene que estar, es cuando la persona lleva el fruto que tiene que llevar. Y es útil para los hermanos, ¿no es cierto? Hay veces que, por ejemplo, lo tenían, pongo un ejemplo de error bíblico, que no fue un error bíblico, ¿no? Pero no es un error gramatical, sino un error que pasó entre los apóstoles. El apóstol que estaba preparado para reemplazarlo lo había previsto Jesucristo. De hecho, Jesucristo mismo se había ocupado de ir a hablar con Pablo después de la muerte de Judas, ¿no es cierto? Los apóstoles se ponen a hacer un sorteo, a ver quién ponemos a este o a este. Si era alguien que merecía estar en ese lugar, era Esteban, ¿no? Que era un diácono. Yo creo que era la persona que por meritocracia merecía estar ahí. Sin embargo, vemos que era una persona que servía y en su lugar era súper útil, conocía la palabra igual que todos. Entonces es necesario que nosotros creamos a la Biblia y la pongamos en práctica. La revelación que tuve este fin de semana es que cada estudio, cuando los vuelvo a rever y los vuelvo a analizar, los estudios que traigo para compartir, son estudios prácticos. Entonces lo que el Señor me puso a mí acá es para dar cosas prácticas en la tierra, para que nosotros podamos comprender las cosas terrenales que el Señor dijo. Si les enseño cosas terrenales y no las pueden creer, ¿cómo les enseñaré las celestiales? Entonces es necesario que nosotros podamos comprender lo terrenal. Vamos a ir a la palabra, hoy vamos a hacer hincapié en la palabra honra, ¿no? La busqué en griego, en hebreo, en jeringoso, para darle toda la vuelta, ¿no? Que podamos entender qué es. La palabra en sí significa darle valor a algo, darle precio. De ahí viene la palabra en griego estime, de ahí viene la palabra estimar, estimado, ¿no? Una palabra, una persona que tiene un lugar. Y no hay que honrar a todos por igual. Si bien la palabra dice honren a todos, lo vamos a leer más adelante, pero no es la misma la honra que se le da a Dios que la honra que se le da, no sé, al vecino que todos los días, ¿no? te hace pie en la puerta de tu casa. No es la misma la honra, no se merecen la misma honra. Por lógica, Dios tiene una honra exclusiva. Vamos a buscar en la palabra, vamos a leer. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿No? Acá hay una manera de proceder y una consecuencia totalmente positiva, ¿no es cierto? Hay personas que con sus propias fuerzas a veces llenan sus graneros y sus lagares, que no está mal, ¿no? Pero el Señor habla de una completud, de algo integral, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Uno tiene que comprender la realidad espiritual de lo que está diciendo el Señor. Es decir, no, pero yo estoy completo. Uno tiene que resplandecer como luminares. Y la palabra y la voluntad de Dios es que nos vaya bien en absolutamente todo, ¿no?
Los que tenemos hijos sabemos que queremos que a nuestros hijos les vaya mal, ¿no? Para que aprendan, ¿no? Nadie quisiera eso para su hijo, ¿sí? Que a su hijo le vaya bien. Entonces vemos acá una acción, ¿no? Y de qué manera Dios quiere que lo honremos, ¿no es cierto? Después tiene un cierre el estudio, ¿eh? ¿De qué manera Dios tiene que ser honrado? Con los bienes y las primicias. Muchas veces, cuando uno ve en otra congregación lo bueno que tienen, uno examina todo y retiene lo bueno. De la misma manera que nuestra congregación es admirable por cómo tocamos alabanza, por ejemplo, el don que nos ha dado, esto es mérito de Dios, que nos ha dado a nosotros, y cómo nos amamos, también uno tiene que tener la humildad de ver en otros hermanos qué tiene, ¿no? Ejercitados en esto de dar y recibir, que todos los dones de Dios, ¿no? Son para compartir las cosas. Y una de las cosas que veía es la administración. Nosotros venimos como iglesia hace muchos años padeciendo el orden económico, por ejemplo. No alcanza, no llega, nos falta, andamos cortos, tenemos 3 facturas impagas, la patente no la pagamos, ¿no? La congregación falta para pagar el alquiler. Hay que decirle a los hermanos, che, está bien que no cobremos el diezmo ni la ofrenda, pero fíjate si podés. Cuando uno tiene que tener una relación directa con Dios, y lo tiene que honrar de manera natural, porque es al primero a quien se lo tiene que honrar. ¿Cómo se honra? Con los bienes y con las primicias de cada fruto. Entonces, esto tiene que ser una práctica habitual y constante en el corazón del hombre. ¿De qué manera? La mayoría de los cristianos se justifica diciendo, no, pero yo oro. Y tampoco ora. Pero yo leo. Y tampoco lee. Digamos, todo el provecho de orar y leer es para provecho de uno y para provecho de los hermanos. Pero acá la palabra es clara, dice, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de cada fruto, ¿no? De cada fruto que uno tenga, ¿cierto? Lo que sea. La mejor manera de honrar a Dios es en el cuerpo, ¿cierto? Lo más parecido a Dios que tenemos hoy, a Jesucristo, son nuestros hermanos. No hay otra cosa más parecida. De hecho, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, en el servicio de los hermanos, si a algún hermano le falta algo, en pedir consejo, ¿no? En empezar a ser administrado. Si uno no es administrado, empezar a ser administrado. Si uno no está honrando a Dios, empezar a hacerlo, porque estamos a tiempo, ¿no? De corregir. Ahora, si una persona no corrige conforme a la palabra, no tiene sentido que esté acá. No tiene sentido que la palabra llegue a uno. Si la palabra uno no la pone por obra, esa palabra no va a producir absolutamente nada, ninguna consecuencia. Si acá la palabra dice que uno tiene que honrar a Dios con sus bienes y con las primicias de cada uno de sus frutos y no lo hace, no espere tener la consecuencia siguiente, ¿no? Positiva, ¿no? Si bien vamos a tener que pasar por diferentes lugares, ¿no? Si uno sabe vivir en escasez, sabe vivir en abundancia, en todo y por todo ha sido ejercitado, es necesario que ante la palabra de Dios uno sea sensible, que se sensibilice ante la palabra de Dios y vea si la palabra de Dios lo quiere corregir en algo. Esto no se trata de pastores, de autoridades, de nada, sino que si uno es sensible o no es sensible espiritualmente a la palabra de Dios. Y acá no se le da cuenta a nadie más que al Señor de las cosas, porque nosotros sí vamos a tener que dar cuenta ante el Señor de las cosas que se nos dieron como instrucción y no las hicimos. Por ejemplo, vamos a leer 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿No? Yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian, dice o desprecian. Y los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿no es cierto? Entonces, acá la palabra es clara, dice, yo honraré a los que me honran. Acuérdense que la palabra honra significa tener valor, tener un buen precio, tener estima, ser una persona estimada. Si una persona quiere tener valor, ser estimado y tener honra de parte de Dios, tiene que honrarlo a Él primero. Tiene que honrarlo primero a Dios, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Que le pongan menos precio del que corresponde, ¿se entiende? Es el único digno de suprema honra.
¿no? A veces honramos más a la selección que a Dios, ¿cierto? Le prestamos más tiempo, invertimos en la camiseta, invertimos en, ¿no? En el pasaje, ¿no? En el tele, en el canal codificado, o en lo que sea, pongan lo que sea, ¿no? En la caña de pesca, pónganse el ejemplo que cada uno tenga, ¿no? O lo que uno se le cruce por la cabeza y no a Dios. Entonces, entendiendo que el beneficio es absolutamente para nosotros, para sus hijos, para llevar fruto en abundancia y para poder compartir con los que tienen necesidad, ¿no? Para que no tengan necesidad absolutamente de nada, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Dice, ¿podés leerlo otra vez, Lea, por favor? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. ¿Quién no quiere ser honrado por Dios? Algunos tienen una postura de ultra humilde, no, yo de Dios no merezco nada. Acá dice la palabra que los que lo honran a Dios serán honrados por Él. Tendrán un valor, serán una persona valorable, de estima, delante del mismísimo Padre Celestial. Y nosotros tenemos que dejar de lado esa falsa humildad y que reconocer que somos polvo y que esta es la palabra viva. Esto es lo que nos está diciendo nuestro Padre, ¿no es cierto? Él quiere que nosotros seamos personas valiosas, valorables. Mati, ¿tenías algo para compartir? ¿Pasó? Del menosprecio. Entonces, ante la honra, primeramente, de manera suprema ante cualquier persona, a nuestro Padre Celestial. Y esto es en hechos. No estamos hablando de demagogia, ¿no? De decir yo lo amo, pero no. Podemos dar infinitos ejemplos. ¿Esto cómo se hace? Obediencia, respeto, dedicación de nuestra vida y de nuestros recursos, ¿no? Todo lo que yo pongo, ¿por qué lo pongo? Porque Él me lo dio. Yo no estoy poniendo nada de mí, ¿no? Él me dio la capacidad de tener, ¿no? Todo lo que yo haga, todo lo que yo dé a mis hermanos, todo lo que yo ofrendo, no es vanagloria, no es para vanagloriarme lo que yo hago. Y se aprende, hermanos. Por ahí un día te cae la ficha, a mí me pasó, por ejemplo, un día te cae la ficha que vos no hiciste absolutamente nada, que vos no pusiste absolutamente nada. Hay un pasaje bíblico que dice, te damos de lo que nos das, te damos de lo que nos diste, ¿no? De hecho, dice la palabra que la mano del justo nunca se detiene de dar. Entonces, quítese de ustedes toda avaricia. También lo dice la palabra. Fíjense si no hay para ecualizar un poco, ¿no? Ahí, cada uno, como el Espíritu le marque. Estuvimos viendo cómo funciona el Espíritu Santo, ¿no? Que es un viento imparable por momentos y a veces es una brisa, es un susurro de Dios. ¿No es cierto? Pero sí que instruye y genera un movimiento. Se agita el avispero cuando uno obedece a lo que el Señor tiene para darle. Primero, honra a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a ver la segunda honra. Por orden lo vamos a ver. Vamos a leer Éxodo 20, 12 y Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es otro. Dicen que es este el primer mandamiento con promesa, pero el mandamiento anterior también tiene promesa, el de 1 Samuel. Este es el primero con promesa porque está en Éxodos, ¿no es cierto? Y la promesa es para que te vaya bien. Y Dios no miente. Uno tiene que honrar, darle el lugar que merece el padre, darle el lugar que merece la madre. Y también es una figura espiritual de nuestro padre y la iglesia. Esto de honrar al padre y la madre, ¿no? Acuérdense y recuerden que la palabra de Dios tiene muchísimas figuras y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que honrar a Dios y honrar a la iglesia. Nosotros tenemos que honrar a nuestra madre y honrar a nuestro padre. No importa si fue bueno, si fue malo, darle el precio que tiene que tener, ¿no es cierto? Darle el valor que tiene que ver. Dios eligió a la desacatada de tu madre para que vos nazcas. Por medio de ella naciste.
¿cierto? Sea lo que sea, ¿no? Es así. Te toca honrarlo, dándole la estima que tiene que tener, el precio que tiene que tener, ¿cierto? Ya con no odiar muchas veces uno está honrando, ya con no aborrecer uno está honrando, pero de ahí para arriba, si el Señor nos manda amar a nuestros enemigos, si el Señor nos manda amar a nuestros enemigos, cuánto más a nuestros padres, sean lo que fueran, hermanos, ¿no? Tenerlos en un lugar especial, en las oraciones, en lo que necesiten. Recuerden que la honra en los tiempos antiguos era la previsional de hoy en día, era la jubilación. No había la FJP, no estaba, ¿cómo se llama? ARBA, es ahora la de la... No, no sé cómo se llama. No, donde se junta la jubilación. ANSES es, no había ANSES antes, ¿no? Entonces la honra era cuando una persona llega a un lugar donde ya no se puede valer por sí mismo, los hijos, eso era honrar a los padres, darle la atención que necesiten y suplir cualquier necesidad que ellos tengan. Eso tiene que estar en el corazón de los cristianos, más allá de los resentimientos que puedan llegar a tener con sus padres. Creo que todos tenemos algo con nuestros padres y nuestros hijos también van a tener algo con nosotros. Así que de la misma manera que los perdonó el Señor, perdónense ustedes unos a los otros, dice la palabra. Omar, siempre, siempre. Fíjense que Dios no le pifia, no te dice, hacete humilde, no quieras nada. Porque acá dice que para que te vaya bien. ¿Quién quiere que le vaya mal? Nadie quiere que le vaya mal. No quiere nadie que le vaya mal. Entonces, esto es importante entender que es para que nos vaya bien. Lea otra vez, por favor, el Efesios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No? Esto sobre la tierra me cerró el concepto de dar eh, enseñanzas o compartir palabras que tengan que ver con lo terrenal. ¿Se entiende? Es para lo que el Señor me llamó y espero que todos puedan, espero poder ser útil para los hermanos en el paso por esta tierra. Seba, perdón. Sí, Recién nombraste un pasaje de Crónicas, sí, son 6 versículos que me gustaría compartir. léelo. Primera Crónicas 29, del 9 al 15. 14, perdón. Dice, digo un poco el texto para que se entienda. David hizo una reunión y el pueblo ofrendó grandemente, dice. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Palabrita, pequeña palabra. Entonces, esto de honrar los padres de lo que uno recibe de parte de Dios es importante y, y lo que también importa es que es esencial para vivir una vida bendecida. Tiene que estar dentro de nuestros principios esenciales, ¿no? Honrar a nuestros padres, honrar a nuestro padre, honrar a la iglesia, honrar a los hermanos, estar siempre alineado con esa voluntad. Otra de las cosas, espero hermanos, no me voy a cansar de repetir que les sea útil y que ecualicen su vida con esto, porque esto es instrucción divina. Honrar a las autoridades. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es clara la palabra, no hay que explicar mucho lo que dice acá, sí hay que empezar a hacerlo. Sí hay que empezar a creerlo y ejecutarlo en nuestra vida, de la manera que uno puede, en la manera que uno tenga la fe, en la manera que uno se esfuerce, ¿no? Porque esto va a traer consecuencias buenas en la vida de los cristianos. Lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que honrar. Cuando nosotros estamos honrando a las autoridades, como dice a Dios, ¿a quién estamos honrando? A Dios mismo. ¿Se entiende? Cuando nosotros estamos honrando a nuestros padres, como dice la palabra que tenemos que honrarlo, ¿a quién estamos honrando? A Dios mismo. Es necesario que nosotros entendamos esto. Es necesario. Después vamos a desglosar un poco el versículo porque toca ahí unos timbres importantes. Vamos a leer 1 de Pedro 2:17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Honren al rey. Pongan en el lugar que tiene que tener. No menosprecien el lugar que Dios puso. Chao Debra, Dios te bendiga. Es necesario que lo hagamos, porque es una instrucción divina. ¿Me importa quién es? Me importa honrar a Dios a mí. Tenemos un solo regente ahí, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, a mí lo que me importa es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a leer la honra a los ancianos y a los que los presiden en el Señor. 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta es otra instrucción. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Amén. Fíjense, ¿por qué pongo estos dos versículos? ¿Quiénes son tenidos por doble honor? Los que son de provecho. ¿No es cierto? Esas son las personas que tienen que tener no un honor, doble honra para esa persona. Ración doble para esa persona. ¿No? Dos platos para esa persona. De honra, de respeto, ¿no? De precio, de lugar, de estima. ¿Quiénes son? Los que lo hacen bien, los que son de provecho, las personas que te son de provecho. Por eso dice la palabra, hagan partícipe de toda buena dádiva, ¿a quiénes? ¿Quién se sabe el versículo? A quien nos instruyen en la palabra. Cuando uno toma provecho de la persona, tiene un lugar de honra diferente a la que no. ¿Se entiende? Aunque todos tienen que ser honrados, no es lo mismo la persona que te sirve que la persona que no te sirve, ¿no? Cuando vas a jugar un partido de fútbol, vos necesitas que la persona esté entrenada. El que no entrenó, al banco, ¿no? Así es como la vida misma, ¿no? O sea, uno quiere jugar siempre, pero si no estás entrenado, si no estás alineado con el Espíritu Santo, y no quieres entrar sin calentarte, te lesionás, no servís para nada, te cansás enseguida. Tenés que estar preparado para toda buena obra. Entonces, tenemos que honrarnos unos a los otros y ver qué persona nos sirve, qué no, quién nos preside en el Señor, quién está antes que yo, ¿cierto? Quién está sirviendo, quién es útil al cuerpo. Esa persona tiene que ser honrada doblemente, doble honor. Esto dice la palabra de Dios. Y por último, vamos a leer otra vez 1 de Pedro 2:17. Honren a todos,
amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Honren a todos. Esta parte de honren a todos los pone como condición de que el ser humano ya es una persona para honrar, ¿no? Es creación de Dios, cualquier ser humano. No hacer acepción de persona. Esto no es una excusa para que la persona haga acepción de persona, ni que siga honrando a todos por igual. ¿Se entiende? Para estar sujeto a la instrucción bíblica. Vamos a buscar otra vez la diferencia entre la honra entre los diferentes tipos. Pusimos a Dios, pusimos a los padres, pusimos a las autoridades, pusimos las personas que los presiden y pusimos a todas las personas. ¿No es cierto? Todas las personas merecen una honra. Vamos a buscar Romanos 13, 7. Paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto tiene que generar algo en nosotros, ¿no? Esto tiene que generar algo en nosotros. ¿En quién? En cada uno de nosotros como cuerpo. Y todos tenemos que hablar una misma cosa, ¿no? No le debas nada a nadie, porque cuando vos no le estás debiendo nada a nadie, verdaderamente lo estás amando. A ver. Leemos el siguiente versículo. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se entiende cómo se ama? ¿Cómo se ama? Cumpliendo con estas cosas, ¿no? No debiéndole nada a nadie, dándole honra a quien merece honra, a Dios por sobre todo. ¿Se merece la honra a nuestro Padre? Se la remerece. Entonces, honrando a Dios por sobre todas las cosas y sujetándonos a su palabra de manera real, concreta y en hechos. Esto va a generar un movimiento positivo en la vida del cristiano. Esto va a generar un movimiento positivo en la vida, en el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Se empiezan a mover cosas y empieza a funcionar como Dios quiere. Esta es la manera que Dios quiere que nosotros funcionemos. Vamos a ver cómo hay diferentes tipos de honras también, ¿no? Vamos a leer Proverbios 18, 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. ¿No? Acá tenemos otra instrucción, como el Señor manda, Él no hace excepción de persona, pero nosotros tenemos que aprender a discriminar en el buen sentido de la palabra a quién. Por eso dice la palabra, hagan bien a todos y primeramente a la familia de la fe. Entonces cada vez nos tenemos que amar más, cada vez nos tenemos que conocer más, cada vez nos tenemos que ayudar más, cada vez tenemos que tirar todo para el mismo lado. ¿Cuál es el mismo lado? La instrucción divina. No hay pareceres personales, ¿no? Como decía Loro, que no haya ningún parecer personal. Lo que acabamos de leer es la palabra de Dios, cruda y peluda, así, sin interpretaciones privadas. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Tomar la palabra, ponerla por obra y generar un fruto. Eso va a generar indefectiblemente un fruto. Cuando uno honra a Dios, Dios lo honra a uno, lo pone en un lugar de estima. Cuando uno honra a los padres, alarga los días de su vida y le va bien. ¿No es cierto? Esta es la prolongación, la longevidad. Ahora está de moda cómo alimentarse para ser longevo, ¿no es cierto? Y si querés ser longevo, acá dice la palabra que tenés que honrar a tu madre y a tu padre. Esa es la palabra, ¿no? No significa que uno no viva, ¿no?, comiendo en glotonerías, porque la palabra también podemos desarrollar para el otro lado, ¿no es cierto? Estamos hablando de la coherencia que tiene que tener cada uno de los cristianos. Entonces, dicho esto, hermano, espero que sea útil para nosotros, para no tener que padecer cosas por no sujetarnos a la palabra. Muchas veces padecemos, tenemos la palabra ahí y al no sujetarnos, estamos padeciendo, ¿no? Si uno está ahí, alineado con el Señor, les puedo asegurar que no le va a faltar nada. Y aun cuando le falte, el Señor va a hacer que no le falte. De manera increíble, de una manera extraordinaria el Señor se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él ama la obediencia. Él ama la humildad, que nosotros busquemos. ¿Cuál es la humildad? No, pobrecito yo no, la humildad no es esa, la humildad es sujetarme a la palabra. Reconozco que Él es la verdad y yo necesito sujetarme a su voluntad. Esa es la palabra. Así que hermano, espero que les sea útil, espero que podamos todos entender cuál es la voluntad de Dios y que la pongamos en práctica en el nombre de Jesucristo. Amén.